Hola desconocidos, mi nombre es Gabriel y esto es Ideas Aleatorias. Como ya leíste en el título de este video, el tema de hoy es generadores. Antes que nada, estoy muy feliz de estar en otro video con ustedes explicando un tema bastante interesante en Python. Con este video doy por iniciada la serie de videos de programación en Python avanzada. Espero sea de tu agrado y logres aprender mucho de programación en Python. Esto te ayudará a profundizar tu nivel de programación. Suscríbete para estar al pendiente de los siguientes videos de programación avanzada en Python y deja un comentario para saber cuáles son los temas que te gustaría que explicara en próximos videos. Una pequeña sugerencia antes de empezar. Este video y los siguientes no están enfocados en personas que no saben programación. Te recomiendo ampliamente que ya tengas unas bases básicas e intermedias de programación en Python para que puedas sacarle el mayor provecho a estos videos. Cabe aclarar algo, que sea programación avanzada no implica que sea programación difícil, solamente son temas que normalmente no se dan en cursos básicos o intermedios de Python, así que es muy probable que lo entiendas fácilmente. Quédate conmigo y descubre generadores. Una lista es uno de los elementos más versátiles que tiene Python. Tiene varias virtudes, como el hecho de ser dinámico y poder albergar a básicamente cualquier otro tipo de dato, desde números, instancias, objetos o incluso funciones. Las listas son increíblemente potentes y prácticas para solucionar nuestros problemas de programación en Python. Sin embargo, al ser tan versátiles, muchas veces no nos damos cuenta que no son la mejor opción para resolver nuestros problemas de la forma más eficiente. Antes de continuar, vamos a explicar brevemente qué es un generador en Python. Los generadores son una especie de función muy especial en Python que van a generar un objeto si y solo si es llamado explícitamente. Formalmente, llamamos generador a una función que regresa a un iterador. Lo sé, suena complicado, pero créeme que no es nada complicado. Vamos al código para seguir entendiendo más a profundidad qué es un generador. Muy bien, ya me encuentro en mi IDE preferido, que en este caso es PyCharm. Tú puedes ocupar el que más te gusta a ti. Si tengo el siguiente código, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Como pueden ver, yo acabo de generar una variable con la expresión 10 más 7. A este proceso se lo conoce como una evaluación directa. Para conocer el valor de la variable cosita, debo sí o sí aplicar la operación de suma entre 10 y 7. Esto significa que implícitamente de alguna forma tengo que hacer un cálculo computacional para obtener el valor de cosita. Como mencioné antes, a este tipo de evaluaciones se le conocen como evaluaciones estrictas. Incluso si yo nunca llego a utilizar el valor de cosita en ninguna otra parte del código, este valor ya se calculó previamente. Eso significa que el espacio en memoria de la variable cosita existe aun cuando yo nunca lo ocupé. Esto, si se dan cuenta, no es muy eficiente que digamos. Sin embargo, también existen otro tipo de evaluaciones conocidas como evaluaciones flojas. Y la pregunta es, ¿qué ventaja tiene ocupar evaluaciones flojas sobre evaluaciones estrictas? Si eres un poco perspicaz, probablemente ya te diste cuenta a dónde voy con todo esto. La ventaja de utilizar evaluaciones flojas es que este proceso no se evaluará hasta que explícitamente se llame al valor de la variable. Por ende, solo consumirá memoria hasta que se utilice, ya sea porque lo imprimí o porque utilicé el valor en otra operación. Bien, ahora que ya entendimos la diferencia entre evaluaciones flojas y estrictas, estamos un paso más cerca de poder entender a los generadores, los cuales nos darán una ventaja gigantesca al momento de programar. Seguramente ya has ocupado generadores anteriormente y simplemente tú no sabías que era un generador. Un ejemplo muy básico de cuando estamos ocupando generadores es cuando, por ejemplo, queremos recorrer una lista de números y utilizamos la siguiente expresión: for i in range. La pregunta aquí es, ¿qué es exactamente range? Muy bien, vamos a averiguarlo. Vamos a imprimir cuáles son los métodos que tiene la clase range. Ok, podemos observar que range es de la clase range, lo cual es bastante obvio, y que tiene muchos métodos. Entre los más destacables es que tiene getItem y tiene iter. Esto puede parecer un poco complicado, pero con estos métodos nos asegura que la clase range produce un objeto que puede ser iterado y al cual podemos obtener el valor de uno de sus elementos internos. También tiene sus parámetros que son count, index, start, step, stop. Ahora, ¿qué pasa si yo creo una instancia de la clase range? Bien, ya tengo mi objeto X de la clase range. La pregunta es, ¿tú ya sabes qué va a pasar si imprimo este objeto? Haz tus apuestas. ¿Me va a imprimir los números del 0 al 5, del 0 al 4?
¿qué va a hacer esto? Ok, si te das cuenta, en realidad no me imprimió una lista. Me imprimió range de 0 a 10. Esto es muy interesante porque significa que yo no estoy generando los números. En realidad solamente estoy almacenando los valores inicial, final y el paso, que por defecto es 1. Esto significa que la clase range, independientemente de la entrada, la cantidad de memoria que va a utilizar es constante. Vamos a averiguarlo. Import sys. Vamos a poner un print size. Sys del get. Size of. Esto nos sirve para conocer cuánta memoria está ocupando. Corremos esto y obtenemos el número 48. ¿Y qué hubiera pasado si yo en lugar de 10 le pusiera un número muy gigantesco? Miren, sigue siendo exactamente la misma cantidad de memoria sin importar la entrada. Esto no es ningún tipo de brujería, es Python. Los generadores nos permiten generar este tipo de comportamiento en el cual el tamaño de memoria no crece conforme la entrada. Entre los generadores que probablemente ya has usado o conoces y no sabías que eran generadores, tenemos a las funciones o clases map, zip, open y el que ya vimos, range. Todos esos tienen la cualidad de que la memoria es constante sin importar la entrada. Veamos rápidamente a la clase map. De nuevo, X no es una instancia de map, es una referencia a la clase map. Vamos a imprimir sus atributos y métodos y podemos observar que map también tiene el método iter y tiene el método next. Sin embargo, no tiene a getItem. Es bastante interesante, ¿no? Realmente los generadores, cuando devuelven un iterador, el iterador no nos permite acceder a la posición de un objeto mediante getItem. Únicamente lo vamos a poder hacer utilizando la palabra reservada next. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Muy bien, ya tengo mi instancia de la clase map en X. Si se dan cuenta, realmente solamente es una función que duplica el valor de cada elemento de una lista. Lo que voy a hacer a continuación es imprimir X, imprimir el tipo de X y vamos a ver qué pasa si yo intento acceder a la posición 1 del objeto X. ¿Ok? Si se dan cuenta, nos dice que es de la clase map, que es un map object en esta dirección de memoria y nos da un error porque nos dice el objeto map no es scriptable. Eso es un error que ya podemos predecir porque la clase map no tenía el método getItem. Vamos a ver qué pasa si hubiera ocupado range. Como pueden ver, con range no hubo ningún problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo los valores que hay dentro de este objeto map? Pues en lugar de ocupar la notación de corchetes, vamos a ocupar la palabra reservada next. Print next X y vamos a ver qué sucede. Ok, como pueden ver, ya empezó a darme los objetos que sabía que estaban aquí adentro y que iban a tener esos valores. Como pueden ver, la desventaja de ocupar generadores es que como no están almacenando los datos, realmente no puedo acceder a posiciones específicas. Tengo que acceder de una en una. Ya está, muy bien. Ya nos queda muy poquito para que termines de entender completamente cómo funcionan los generadores en Python. Con este ejemplo práctico vas a poder masterizar los generadores y vas a poder entender profundamente en qué momento lo vas a ocupar y en qué momento no lo vas a ocupar. Bien, pensemos en un ejemplo real, un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un banco en el cual tenemos que atender a varias personas. Cada una de ellas le tomará un tiempo diferente resolver su problema. Yo no puedo conocer de antemano cuánto tiempo le va a tomar a cada persona, quizás 1 minuto, quizás 20 minutos, no lo sé. Dado que el tiempo en el que yo resuelvo su problema es variable y no lo conozco de antemano, esto va a generar que se haga una fila de atención. Esta fila va a ser muy grande. Esta fila me permite ir atendiendo a una persona a la vez. Paso una persona, la atiendo, pasa a la siguiente, etc. Sin embargo, conforme más atiendo, más van llegando y en realidad el proceso se vuelve bastante ineficiente en términos de memoria porque tengo a muchas personas formadas que realmente no están haciendo nada porque solamente las estoy evaluando de una en una. Este proceso en realidad no es lento en tiempo, pero sí me genera una gran cantidad de consumo de memoria porque tengo que estar almacenando todas las personas que están formadas, incluso si no están haciendo nada. Ahora imaginemos por un momento que de antemano yo puedo conocer cuánto tiempo le va a tomar a cada persona pasar para resolver su problema. Si yo conociera esto de antemano, yo podría citar a las personas y con eso podría evitar la fila.
Si yo conozco el tiempo exacto en el que voy a resolver el problema, lo único que necesito es agendar a cada persona a una hora diferente y entonces no hay necesidad de ocupar una fila. Si se dan cuenta, en ambos casos, en realidad el tiempo en el que yo voy a responder todos los pedidos es el mismo. La diferencia es que en el segundo caso no tengo por qué tenerlos formados. Pues si te quedó claro este ejemplo, vamos a programarlo velozmente. Muy bien, aquí ya me tomé la molestia de hacer el código antes, asegurarme que funcione para que no tengan que ver lo que estoy escribiendo, pero vamos a explicar rápidamente qué hace este programa. Primero importo las librerías Random, Time y MemProfiler. MemProfiler me va a permitir saber cuánta memoria ocupó un proceso de ejecución. Creo velozmente una clase persona y simplemente le asigno un identificador, un nombre y una edad. Realmente esto es trivial y no tiene ninguna misión más que poder explicar el uso de generadores. La forma en la que normalmente resolvemos este tipo de problemas es de la siguiente manera. Creamos una función, le pedimos cuántas personas van a estar en la lista de espera, cuáles son sus nombres y cuáles son sus edades, y entonces para cada persona en el rango que me pidieron, por ejemplo 10, 100, 1000, voy a generar una instancia de la clase persona con ese ID, con un nombre al azar de una lista de nombres y con una edad al azar de una lista de edades. Cada que genero una persona, la agrego a la lista personas y finalmente cuando terminé de crear toda la lista, devuelvo la lista. Ese es el método convencional y no es necesariamente que sea malo, simplemente vamos a ver por qué no es tan eficiente como ocupar generadores. Creé mi función main y recibe como parámetros de entrada el número de personas, la lista de nombres, la lista de edades y una decisión para que tú puedas evaluar qué te interesa conocer, el método tradicional que está basado en una lista o el método de generadores que ocupa la palabra yield, que vamos a ver en un momento. Bien, si la elección es que, pues entonces vamos a generar una lista. Si no, sea lo que sea, si no es que, entonces vamos a generar el objeto people ocupando personGen. A continuación, vamos a medir el tiempo que le tomó generar todos los objetos y también vamos a conocer cuál fue la memoria antes de empezar a hacer este proceso, después de empezar este proceso y vamos a imprimir a los 10 primeros objetos de la clase persona, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya tengo que el número de personas que quiere evaluar es 1.000.000, aquí están los nombres que voy a utilizar, aquí están las edades que voy a emplear y la elección que voy a decidir es que. Simplemente voy a correr mi método main y vamos a observar qué pasa. Ok, ya terminó. Me dice que al inicio está ocupando 18.4 megabytes. Después de terminar el problema, utilicé 212 megabytes. Esto se debe porque hice 1.000.000 de instancias de la clase person. Esto me tomó 2.5 segundos. Y aquí están los 10 primeros objetos de la clase person. Cada uno está en su espacio de memoria diferente. Muy bien, ahora veamos cuál es la diferencia si yo lo ocupo mediante generadores. En realidad, en programación es sumamente sencillo pasar del método tradicional a el método basado en generadores. Lo único que necesitamos hacer básicamente es, en lugar de crear una lista y en lugar de regresar la lista determinada, vamos a hacer un yield por cada objeto que se genera. Esto significa que básicamente cuando yo llame esta función va a generar un objeto, lo va a regresar y hasta que yo no le pida explícitamente que necesito otro objeto, no va a volver a generar otro objeto. De esta manera yo no estoy generando 1.000.000 al mismo tiempo, sino que estoy generando uno, de uno en uno, 1.000.000 de veces. Y solamente si me piden 1.000.000 de veces. Vamos a ver qué pasa si en lugar de ponerle aquí que, lo cambiamos, por ejemplo, a gen. Lo corremos. Interesante. Ahora la memoria antes fue de 18 megabytes, la memoria después fue de 18 megabytes y le tomó 0 segundos. Es importante entender que este 0 segundos no significa que el proceso en general sea más rápido. Le tomó 0 segundos porque
solo tuvo que generar un solo objeto cuando lo llamé a mandar la primera vez, no generó los millón. En cambio, si yo hubiera imprimido el tiempo que le toma aquí, pues va a ser diferente. Los 2.2 segundos anteriores fue porque yo ya tenía en memoria el millón de personas. Aquí en realidad simplemente voy creando de una persona en una persona por cada iteración mientras yo la necesito. Para eso recordemos que ocupa la palabra reservada next. Antes de despedirme, recuerda que en la descripción vas a poder encontrar un enlace a GitHub donde vas a poder encontrar este código. Un pequeño detalle adicional. El código que se encuentra abajo en la descripción de GitHub no es el que mostré en este video. Es este que está acá a la derecha. En realidad es básicamente lo mismo. La única diferencia es que este ya viene documentado ocupando docstrings para que puedas entender el código aun si no has visto este video. Este código no lo mostré en el video porque no tenía sentido que te perdieras con tanto texto si yo ya te lo estaba explicando. Sin embargo, lo hago de esta forma para que personas que vean el código en GitHub no tengan que necesariamente conocer este video para que puedan entender qué es lo que hace este código. Algo importante es que este código, a diferencia del que mostré en la clase de hoy, tiene un parser, porque recuerden, siempre es un lindo detalle que tus códigos puedan ser ejecutados directamente desde terminal. Entonces, crear Command Line Interfaces es algo muy útil, pues nos permite manipular todos los parámetros de nuestro programa directamente desde terminal. Por ejemplo, aquí en la terminal que yo tengo, puedo poner Python generators.py. Y bien, si se dan cuenta, si yo lo corro sin ningún parámetro, por defecto me da valores que ya preestablecí. Y en cualquier momento puedo ver la documentación para entender qué es lo que hace el código. Muy bien, ahora ya conoces un poco sobre iteradores, generadores, el uso de las palabras reservadas, yield y next. Excelente, vamos muy bien. Recuerda que la ventaja principal de los generadores es que el uso de memoria es constante. Sin embargo, el no tener el magic method getItem es su principal desventaja. Dado que en realidad no estamos guardando un registro de los objetos, no podemos acceder a ellos individualmente en cualquier momento. Entonces piensa, si el problema que estás resolviendo es parecido a una fila de banco, puedes resolverlo con generadores y va a ser muchísimo más eficiente. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. No olvides darle like a este video, suscribirte y comentar. Eso realmente me motiva a seguir haciendo videos de programación.